Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el marco del 155 aniversario de su inicio de actividades. Todavía muy contentos por el evento que hubo el pasado 2 de octubre, ahí en el Congreso del Estado de Jalisco, donde prácticamente todas las fracciones coincidieron en la trayectoria que ha tenido nuestra institución por estos 155 años y por eso se le otorgó el reconocimiento de ponerlo en letras doradas en el centro del muro del Congreso del Estado. Así que todavía estamos muy contentos y seguimos contentos porque vamos a presentar un libro que también tenía que ver con esa idea de recuperar la historia en cada una de sus fases de lo que ahora es nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Así que muchas gracias, doctor Mario Aldana Rendón, por ese trabajo que ahora nos presenta ya en esta publicación, que todos ustedes van a poder tener en sus manos al terminar la sesión. Muchas gracias, doctora Angélica Peregrina, por estar aquí en la presentación, y lo mismo a nuestro consocio, doctor Carlos Fregoso Genis. Muchas gracias. Le voy a turnar la voz a nuestro señor secretario, doctor José Sosimo Orozco, para que sea tan amable de conducir nuestra sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 8 de octubre de 2019. Tenemos la presentación del libro La Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco y su circunstancia política, 1864-1870. Esta presentación es a cargo de los consocios doctor Mario Aldana Rendón, autor, la doctora Angélica Peregrina Vázquez, el doctor Carlos Fregoso Genis, y se desarrolla nuestra sesión académica bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. A continuación tengo el agrado de presentar a los integrantes del Presidium: el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente; el doctor Mario Aldana Rendón, consocio y autor; la doctora Angélica Peregrina Vázquez, consocia y presentadora; doctor Carlos Fregoso Genis, consocio y presentador. El de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Continuando con nuestra sesión académica, tenemos la participación de los presentadores de esta obra, La Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco y su circunstancia política. Bueno, para ello cedemos la palabra inicialmente a la doctora Angélica Peregrina Vázquez para su presentación. Muy buenas noches, con su venia, señor presidente, la mesa directiva, compañeros de esta mesa. Querido Mario, muchas gracias por invitarme a esta presentación de esta nueva obra de tu autoría. Señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un honor haber sido invitada por mi querido amigo Mario Aldana a presentar este libro. Se trata de una obra que ya nos hacía falta, pues como miembros de esta benemérita sociedad es deber insoslayable conocer sus orígenes. Y gracias a la buena pluma del doctor Aldana, podemos ahora conocer cómo y cuándo nació en esta ciudad de Guadalajara una agrupación científica dedicada a la geografía y a la estadística, dos disciplinas que tenían algunos pocos seguidores, si comparamos con las agrupaciones que en torno de la literatura o la historia había surgido en la capital de Jalisco desde los primeros años de la vida independiente. Esta obra es, sin duda, una aportación al conocimiento de las instituciones científicas mexicanas que ilustra de manera sucinta pero magistral el contexto sociopolítico en medio del cual nació la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco, que tal fue el nombre con el que se la bautizó. He de confesar que hace más o menos 4 décadas, y con ello me arriesgo a que calculen mi edad, fue cuando supe de la existencia de tal junta.
ya que colaboré con el doctor José María Muria y con Berta Velázquez para realizar el índice del boletín de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que publicó el INAH en 1978. Trabajo sugerido por el profesor José Cornejo Franco, entonces director de la Biblioteca Pública donde se resguarda tal boletín, que había sido el secretario perpetuo de la Junta, quien ya no alcanzó a conocer este trabajo porque murió en diciembre de 1977. Se trató de un trabajo muy breve, tan solo 24 páginas, que dio cuenta de los productos de la Junta, pero también dejó entrever que la vida de la agrupación había sido por demás errática y cíclica. No obstante, logró publicar 9 tomos entre 1919 y 1951. Pero el 10º, que había iniciado en septiembre de 1956, empezaba con un agradecimiento al gobernador Agustín Yáñez por haber contribuido al establecimiento de la Junta con una aportación oficial pecuniaria. Nada que ver con el presente, ¿verdad? Lo dicho nos da idea del gran valor de la obra que hoy se presenta, pues va a los orígenes de nuestra agrupación y muestra las vicisitudes que enfrentó para su establecimiento y durante su primera época. Mario Aldana maneja de manera gradual las escalas, pues tras exponer el escenario nacional, nos explica lo acontecido en Jalisco al momento del arribo de los franceses. Desde luego refiere cómo, tras la Guerra de Reforma, surgió un gobierno nacional de orientación liberal que intentaba avanzar para conformar una sociedad que se inclinara a la secularización, una sociedad de individuos, y aniquilar la arraigada sociedad de corporaciones sumamente estratificada, en la que realmente era difícil lograr lo que hoy conocemos como movilidad social. Pero era también una sociedad dividida, que tras el triunfo de los liberales volvía a sufrir la guerra civil, a la que se sumó el factor extranjero. Ciertamente, las tropas francesas, al mando del mariscal Francisco Aquiles Bazán, ya sumaban a fines de 1863 casi 50,000 hombres, y conforme transcurría el año se acercaban al territorio jalisciense. El 6 de enero de 1864, Bazán entró en Guadalajara, ninguna comisión salió a recibirlo y el vecindario observó silencioso la entrada de las tropas, las cuales se acuartelaron como sigue: el 51 de línea en Santa María de Gracia, el 3º de Suavos en San Francisco, el 3º de Cazadores de África en San Juan de Dios y los tiradores argelinos en Santa Teresa. El hospital militar se estableció en Santa Mónica. Bazán nombró al general Rómulo Díaz de la Vega como prefecto político con el fin de que organizara un gobierno militar, lo cual implicó que buscara seguidores y nombrara nuevas autoridades. De tal manera, cesó el estado de sitio en el que permaneció Guadalajara entre el 7 de enero y el 25 de febrero de 1864. Parecía que la vida volvía a la normalidad y los tapatíos debieron acostumbrarse a los nuevos gobernantes. Poco más de 3 años duraría el imperio en el otrora Estado libre y soberano de Jalisco. Al tratarse de una agrupación científica, nuestra agrupación, Aldana dedica el 2º capítulo a dilucidar si la ciencia se había puesto al servicio de los invasores, escudriñando los planes de Napoleón III respecto a la intervención en México y la necesidad, desde el punto de vista económico, cultural y científico, de conocer las potencialidades y riquezas del vasto territorio mexicano, y la información en la cual se apoyó la creación en París, el 24 de febrero de 1864, de la Comisión Científica de México, aunque completamente al margen de la opinión del futuro emperador Maximiliano. Tal comisión enfocaría sus trabajos hacia la exploración geológica y minera, a la descripción de especies de animales y vegetales, al estudio de los fenómenos atmosféricos, la constitución racial, así como la historia política y de sus monumentos, etcétera, en todo el país.
y refiere los trabajos que alcanzó a realizar, ya que sus representantes empezaron a viajar a México desde finales de 1864 y continuaron sus investigaciones hasta la caída del imperio. Entre tanto, Bazán hizo lo propio en México, al instalar el 19 de abril del mismo año la Comisión Científica, Artística y Literaria de México, que funcionaría como un asistente local de la Comisión Científica. Resulta importante destacar que la base mexicana de la comisión mencionada fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que databa de 1833. Aquí vale reiterar lo que destaca Mario Aldana. Y cito: la convocatoria de Bazán representó un verdadero reto para los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pues de plano debía reconocer la intervención francesa como un proyecto de larga duración y, por lo tanto, aceptar el fin de las instituciones republicanas y del Estado mexicano como nación independiente. De tal suerte, Aldana indica quiénes respondieron a la convocatoria, sus profesiones, y logra reconstruir las biografías de 11 de los más prominentes y emblemáticos personajes que, al coincidir en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, abierta a las distintas visiones científicas de la época, el grupo expresa las profundas contradicciones y rompimientos que el país había sufrido desde su forja como nación independiente. Y ante los acontecimientos, consideraron la cultura francesa y la monarquía como una alternativa inevitable para el renacer nacional. Es el tercer capítulo en el cual propiamente desvela lo acontecido para que naciera la Junta Auxiliar de Geografía de Jalisco, el papel que desempeñó Dionisio Rodríguez y también Manuel Mancilla, quienes se convirtieron en los más decididos defensores del imperio mediante la imprenta. El primero como editor impresor, muy afamado en Guadalajara, y Mancilla como director del periódico El Imperio, que circuló a partir de julio de 1864. Orillada por el mariscal Bazán, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se convirtió en el vínculo para coordinar a lo largo del territorio nacional las juntas auxiliares, estatales y locales que habrían de sumarse a la tarea de cuantificar los datos de riqueza natural, histórica y cultural del país, puestas al servicio de los invasores, por lo que resultó de relevancia que los prefectos políticos participaran en las mismas para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Es el caso particular de Jalisco. Al darse el cambio de prefecto del departamento y ser sustituido el general Rómulo Díaz de la Vega por el comerciante Domingo Llamas, sería este a quien tocara la instalación. Cabe destacar que esta es una parte muy importante del libro que hoy nos congrega, pues esclarece las circunstancias y la fecha de su nacimiento. Por principio de cuentas, habrá que mencionar que el flamante prefecto Domingo Llamas era un conservador recalcitrante quien, recién vuelto del exilio, no dudó en integrarse al imperio y movió los hilos necesarios de sus relaciones políticas y económicas en la Ciudad de México para ser designado en ese puesto, donde se mostró abusivo e intolerante con los republicanos liberales que radicaban todavía en Guadalajara. El prefecto Llamas prosiguió las gestiones al informar quiénes eran los socios corresponsales de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Guadalajara. Esto lo hizo el 28 de agosto. Y un mes después, el 27 de septiembre, informó que había comisionado al canónigo Jesús Ortiz para que presidiera la Junta e iniciara los trabajos para la instalación de la misma. Pero Ortiz había declinado el encargo, por lo que la tarea se le asignó al comerciante Simón del Llano. Fue, como indica Mario Aldana, a partir de ese momento que se llevaron a cabo varias reuniones informales con el propósito de conocer el reglamento y las responsabilidades asignadas a la Junta, en las que se fueron delineando también los miembros que la integrarían y su primera directiva.
Como bien indica Aldana, dado el carácter oficial que se le asignó a las juntas auxiliares correspondientes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la instalación de la junta local fue un acto de autoridad del prefecto Llamas, y prefecto Llamas la dio por fundada. Luego entonces, el periódico El Imperio, en su edición del 19 de noviembre de 1864, o sea, casi 2 meses después, informó que por orden de la prefectura se instaló antier, esto quiere decir el día 17, la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Departamento de Jalisco, integrada por el socio de número de la Nacional y la León Romero Gil y los socios corresponsales Luis Verdía, Jesús Ortiz, Juan Gutiérrez Mayén, Jesús López Portillo, Manuel Mancilla, Lázaro Pérez, Ignacio Fuentes, Manuel Celayeta, Simón del Llano y Longinos Banda. Se nombró presidente a Romero Gil y secretario a Banda. Concluye Aldana que el 24 de noviembre de 1864 fue la instalación formal de la Junta según el acta respectiva de esa fecha, pero fue un acto protocolario de una decisión gubernamental tomada de antemano. Pero hoy yo deduzco que conmemoramos su cumpleaños el 27 de septiembre, fecha oficial adoptada posteriormente, quizá ya en el siglo XX y con un criterio muy nacionalista por aquello de la consumación de la independencia. Así pues, la Junta se conformó con base en criterios políticos y sus miembros debieron reconocer al imperio y sus instituciones. Por lo tanto, fue un grupo sujeto a las exigencias de un gobierno impuesto por un ejército invasor, razón por la cual, por caso, el prominente abogado liberal Anastasio Cañedo no aceptó participar. Sobre sus integrantes, Aldana recurre acertadamente a la biografía de los 12 miembros fundadores que integraron la Junta Auxiliar, identificando 3 grupos: personajes del bando conservador, liberales moderados y finalmente clérigos, de los cuales proporciona sus rasgos distintivos. ¿Qué logró hacer la Junta en los 2 años de su efímera existencia? Poco, en realidad, como bien lo indica Mario Aldana, pues los pocos trabajos presentados por los socios eran producto de estudios y observaciones iniciadas tiempo atrás. De todo ello trata el 4º capítulo. Y el 5º y último capítulo da cuenta de la caída del imperio y cómo en Jalisco este se empezó a desmoronar desde diciembre de 1866. Al asumir el gobierno republicano la restauración de la República, surge la cuestión de qué hacer con los traidores y las medidas que al respecto dictó el gobierno jalisciense y el gobierno federal encabezado por Benito Juárez. Es la parte que nos muestra el profundo conocimiento de Aldana de esta etapa de la vida nacional y local, producto de muchos años de estudio, y analiza con detenimiento cómo salieron bien librados del trance los miembros de la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco, volviendo a sus labores profesionales y a sus actividades cotidianas. Incluso algunos de ellos fueron llamados casi de inmediato por el gobierno estatal como asesores, profesores y miembros de comisiones especiales. Refiere que el destino de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se despejó en marzo de 1868, cuando el presidente Juárez dio su beneplácito para que se reorganizara. No obstante, había quedado marcada por el estigma de su adhesión al imperio y fue complejo lograr la reivindicación. Por su lado, la Junta de Jalisco tuvo un camino que aparentaba ser menos azaroso, pues no hubo objeción del gobierno estatal cuando algunos miembros intentaron reorganizarse e informaron al gobernador Antonio Gómez Cuervo su instalación el 9 de octubre de 1869, con Longinos Banda como presidente e Ignacio Fuentes como secretario. Pero fue poco menos que ignorada por los gobernadores subsecuentes, mayormente por Ignacio L. Vallarta, quien se había opuesto al gobierno imperial y seguía viendo a la Junta como una reminiscencia del régimen pasado y refugio de traidores, y la Junta fue languideciendo.
Para concluir, el doctor Aldana da cuenta de que fue en enero de 1890 cuando, con el apoyo del ingeniero Mariano Bárcena, a la sazón gobernador sustituto, fue reinstalada la asociación con el nombre de Sociedad Jalisciense de Geografía, Estadística e Historia, presidida por Hilarión Romero Gil y como secretario Alberto Santos Coy, etapa en la que tampoco pudo despuntar. Debió esperar hasta el 18 de mayo de 1916, fecha en que fue formalmente reorganizada y constituida como Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y sería rescatada del olvido por José Cornejo Franco, José María Arreola y Severo Díaz, los sabios de aquella época postrevolucionaria. Para terminar, solo me resta felicitar a Mario Aldana por esta nueva entrega que nos ilustra ampliamente sobre los avatares que acompañaron el nacimiento de esta Junta, que a base de tesón y empeño de sus miembros, luego de muchos años, se convertiría en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Angélica Peregrina Vázquez. Felicidades. Continuando con la presentación de esta obra, le pedimos respetuosamente al doctor Carlos Fregoso Genis su participación, por favor. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, mi querido, pero igual en esa dimensión y admirado compañero y amigo, doctor Mario Aldana Rendón. Demás miembros del Presidium, señoras y señores. Como ya sabía, tenía la impresión de que la doctora Angélica Peregrina iba a hacer una excelente presentación. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque estoy seguro que la doctora va a hacer un esbozo extraordinario de lo que vamos a comentar. Y entonces me di a la tarea, muy arriesgada, por cierto, de comentar algunos textos del libro y de este trabajo del doctor Aldana. Pero ya los textos que aparecen en este libro. Espero que con esto se entusiasmen y lo lean. Tengo la grata fortuna de conocer al doctor Aldana desde hace algunos años, no digo cuántos, algunos años. Y desde luego que al paso de los años hemos visto cómo en diferentes momentos cada uno de nosotros ha tenido predilecciones, por decirlo de esta manera, por algún momento o personajes de nuestra historia patria, y en particular de Jalisco. Ahora el doctor Mario Aldana Rendón se ha convertido forzosamente en un referente historiográfico. Aquel que quiera conocer a fondo y con seriedad tiene que acudir a lo que ha hecho Mario Aldana en los últimos años sobre la intervención francesa en Jalisco en particular y la Guerra de Reforma. Insisto, es un referente obligado los textos de Mario Aldana Rendón. Pues bien, inicio los textos. Ya la doctora Angélica Peregrina me ganó todo, pero bueno. Textualmente dice Mario, perdonen la confianza, pero volvemos a lo mismo, nos conocemos desde hace algunos años. Dice, de la Guerra de Reforma emergió un gobierno nacional de orientación liberal que pretendía modificar radicalmente la composición social y política que hasta entonces imperaba en México. Se trataba de avanzar hacia una sociedad de individuos libres e iguales en lo jurídico, plenos de garantías políticas y democráticas que dieran sepultura histórica a la vieja sociedad colonial, de estamentos que privilegiaban a la Iglesia Católica, al ejército y a los grandes propietarios por sobre el resto de la población. Se contemplaba también la edificación de un Estado laico que retomara funciones esenciales como la educación, la administración de los censos de población y los matrimonios,
entre otras funciones como un estado paralelo que realizaba la Iglesia en ese momento, confundiendo su misión meramente espiritual con la de actor político determinante. Finalmente, con miras a dinamizar la economía y desmontar las inmensas propiedades que poseía la Iglesia, las más de ellas llamadas manos muertas, porque permanecían ociosas y sin productividad, se planteó entonces la desamortización de tales bienes, esperando con ello aumentar el número de mexicanos propietarios de la tierra, mayor competencia en los mercados y, desde luego, mayor productividad y beneficios sociales. La guerra de reforma fue sumamente sangrienta. Los conservadores, con la bandera de la defensa de la religión y fueros, y los liberales, con la de libertad y justicia, se confrontaron a lo largo de 3 años, en los que las posiciones de ambos bandos se fueron radicalizando hasta llegar a posturas irreconciliables, buscando los contendientes destruirse sin miramiento alguno. El triunfo liberal, momentáneo, dejó, sin embargo, graves secuelas, no solo por la magnitud de las pérdidas humanas y las económicas, sino por el resentimiento, es muy importante, que albergaron los derrotados y por la realidad de una sociedad dividida, cuya reconciliación parecía muy lejana. Continúa, o dice Mario: no pudo ser más complicado el escenario político y social en la que nace la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco, siglas JAGEJ, en virtud de que el país atravesaba por una profunda crisis social y política en lo inmediato y se encontraba ya después de la Guerra de Reforma, 57-60, complicando el escenario para la necesaria reconciliación nacional que amenazaba ya la invasión extranjera del 62, cuyo propósito, ya lo sabemos, entre otros, era instaurar un gobierno monárquico encabezado por el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo. Así como bien lo dijo muy acertadamente la doctora Peregrina, se instaló la comisión en la Comisión Científica, Artística y Literaria en París, que daría apoyo a las instituciones o a las organizaciones científicas y culturales de buena parte del mundo, desde luego en México también. Insisto, como ya lo dijo la doctora, esta Comisión Científica, Artística y Literaria de México funcionaría como un asistente local de la Comisión Científica de México, como un instrumento al servicio de los intereses de Francia. Y esto es fundamental, porque las pretensiones, las perspectivas de trabajo de esta Junta y desde luego la Auxiliar de México pretendían tener un panorama completo en todo el sentido de lo que era México en ese momento. Hay muchos mineros. Bueno, hay una variedad increíble de científicos, de especialistas que van a venir a México para conocer y ofrecer a Francia, que conste, también lo dijo la doctora, no a Maximiliano todavía no sabían de qué se trataba lo que le ofrecían, pero los franceses sí. Y desde luego, como imperio francés, querían y necesitaban conocer perfectamente cuáles eran las condiciones y las posibilidades de México. Y se van encontrando, obviamente, el país más rico que ellos jamás imaginaron, gracias a estos científicos. Pues bien, estas primeras organizaciones que vamos a nosotros a conocer en México va a incluir a las personas más preparadas
en particular, ya me voy a localizar en Jalisco, más preparadas que había en el estado de Jalisco. Desde luego que tenemos muchos nombres conocidos, otros no tanto, pero que desde luego en su momento tuvieron que escoger. O apoyan al imperio o se van, así de simple. Tienen que salir exiliados, autoexiliados o forzosamente. ¿Y dónde se van a refugiar? Muchos desde luego fueron al extranjero, pero una gran mayoría de ellos, unos muy representativos, se fueron al sur de Jalisco. Y ahí es donde yo insisto, Mario Aldana conoce, por toda su investigación que ha realizado durante años, perfectamente esta condición de refugio, quiero llamarle yo, de estos personajes en el sur de Jalisco, donde se mantuvo la trinchera de defensa ante la invasión de los franceses, y continuó durante prácticamente todo este periodo del imperio. Me interesa mucho, y lo traduje porque pues debo traducirlo. El francés puedo equivocarme, entonces mejor en español. Dos estudios muy interesantes, muy importantes y que fueron medulares en esta visión de los franceses. Una que habla sobre las notas sobre las consecuencias científicas y políticas que tuvo la creación del Instituto de Egipto. Estamos hablando de París y los franceses. Otra obra, notas solicitadas por su excelencia, entonces desde luego que estaban hablando de francesa, Expedición Científica de México y América Central. Estos dos documentos van a ser medulares en la concepción que tienen los franceses para intervenir, y haciendo una comparación de lo que hicieron en Egipto y lo que quieren hacer en América. Pero no nada más México, sino hasta América Central. Si no andaban tan perdidos estos señores, desde luego. ¿Y cuál es la condición de la Iglesia? Porque había existido una ruptura total y completa. Muchos tuvieron que exiliarse, como ya lo dije, y al triunfo o a la llegada de los franceses a México, pues desde luego cambia totalmente el panorama. Y es muy interesante cuál va a ser la postura de muchos personajes en México y en Jalisco en particular. El 23 de marzo de 1864, dice Mario Aldana Rendón, con el arribo del arzobispo Pedro Espinosa a Guadalajara, a quien había sido desterrado en el gobierno liberal en 1860, la causa conservadora recuperó a su líder espiritual y cultural más importante, y la reseña de su entrada triunfal a la ciudad corrió a cargo del impresor Dionisio Rodríguez. Haciendo un comentario en la mañana con un colega, me decía, bueno, ¿y por qué, si este señor Dionisio Rodríguez estuvo siempre al lado de los conservadores y de una manera radical contra los liberales, por qué hasta una calle tiene en Guadalajara? Entonces no hay una contradicción ahí. No, pero no, la calle, me imagino, doctor, que no es por sus méritos en este periodo, sino por una serie de obras de apoyo y de contacto social que tuvo, no por este hecho. Bueno, dice literalmente el texto: ese padre venerado que la feroz demagogia arrancó de entre nosotros para relegarlo más allá de los mares, por su firmeza apostólica en defender la fe de la Iglesia y sus derechos sacrosantos, y que después de tan larga ausencia saluda hoy a su amada Grey, levantando su mano para bendecirla, representa ante nuestros ojos nuestras preciosas creencias por cuya conservación hemos sufrido tanto y derramado tantas lágrimas. Creencias consoladoras que su cuidado fraternal
plantó y cultivó en nuestro corazón, porque en él vemos personificado el principio católico, objeto único de todos los debates que han ensangrentado nuestro suelo y llenando de luto y desolación toda la vasta extensión de este infortunado país. Una sola tabla de salvación y el principio único en que puede basarse su prosperidad y agradecimiento del futuro. Ya los conservadores habían recuperado su posición. Desde luego que aquí volvemos a lo mismo. El enfrentamiento era brutal entre conservadores y liberales. Y los personajes y los actores cada vez van a defender con mayor fuerza sus posturas. Bienvenida sea la dulce esperanza de los mexicanos, convertida en un tesoro de realidades. ¿Por qué hemos alcanzado tanta aventura y tanta honra? ¿De dónde viene México? ¿De dónde le viene a México tal premio y tal recompensa? No sabríamos contestar sino con las palabras que ayer pronunció nuestra autoridad política superior. Lo ordenó Dios. Napoleón obró y aquí tenéis a Maximiliano. Así de sencillo, de simple. Bueno, entonces aquí me gusta mucho hablar de esto porque el doctor Aldana lo maneja con mucha destreza y minuciosidad. Detalles que no siempre encontramos en los historiadores, pero él sí lo hace y lo hace magistralmente. Me refiero, y tengo el gusto de haber conocido hace tiempo, otra obra del doctor Aldana sobre las relaciones Iglesia y el imperio de Maximiliano. Y habla en particular de las publicaciones de uno y otro bando. Esto es muy interesante. A partir de 1865, dice Mario, José María Vigil editó el Boletín de Noticias y poco después Irineo Paz, el abuelo de nuestro premio Nobel, publicó otro periódico, El Payaso. Ya se han de imaginar en lo que consiste, liberales. Y Julián Santa Cruz e Isidro Ortega, a finales de ese mes de julio, sacaron el debate del entremetido. Desde luego que hacían una feroz crítica y oposición al imperio. Por su parte, los conservadores, desde luego que publicaron sus periódicos. Uno de ellos, desde luego el más sobresaliente de todos, El Imperio, que Mario lo describe muy puntualmente, y otro más, La Religión y Sociedad. Deben de imaginarse ustedes que estas publicaciones, yo sí me atrevo a decir que polarizaron todavía más las condiciones sociales que existían en Guadalajara y en gran parte del estado, desde luego. El Payaso, desde luego, siempre tenía notas humorísticas, la ironía como crítica política, logrando dar nuevos aires a una sociedad que hasta entonces, abatida, se trataba, dice Paz, de provocar una reacción en el seno mismo de la patria, dominada pero no vencida. En su primer número de este periódico, tamaño carta, comenta la confusión política que reinaba entre la sociedad mexicana y de manera especial entre los conservadores que se habían sumado al proyecto imperial, pero casi todos ellos forzados y creyendo que el imperio iba a durar por siempre. Entonces no les quedaba más que adherirse o desaparecer del escenario, o lo más grave, de tener alguna merma en sus propiedades o en sus condiciones, ya sea políticas, sociales, religiosas, etcétera. Bueno, se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
y se contesta, francamente ni nosotros mismos lo sabemos. Puede ser el liberal supuestas las leyes de reforma que se han expedido. Puede ser el retrógrada que fue y que trajo la intervención francesa. Aunque, dice Irineo Paz, aunque el huevo le salió güero, puede ser también uno y otro, pues de todos tenemos y cosa que nos alegramos en el alma porque demostraría que finalmente los mexicanos nos habíamos dado un santo abrazo de unión acordándonos que finalmente éramos hermanos. Desde luego que esto va creciendo cada vez, se confundía más la opinión pública, pero al mismo tiempo coincidió, bueno, primero Estados Unidos no intervino porque ellos tenían sus problemas de la guerra civil. No podían intervenir. Lo más que se podría hacer es que, bueno, si Juárez huyó hacia el norte, bueno, hay que buscar la forma de que para acá no lleguen bajo ninguna circunstancia las huestes del Imperio francés. Y hasta ahí podían llegar, no más. Eso también Mario lo tiene muy bien estudiado y sabemos de algunos aspectos que en realidad no ocurrieron como normalmente se nos presenta. Me llama mucho la atención que hubo sucesos que detonaron una condición entre la sociedad jalisciense. Uno de ellos, y esto me gustó mucho, cuando habla el doctor Aldana sobre la presencia de Ángela Peralta en Guadalajara, que sinceramente yo tenía otra percepción de su actuación, pero ella de una manera valiente, muy valiente, se presentó en Guadalajara, digo muy valiente y hay que reconocerle que en un momento dado de su actuación y desde luego en un momento eufórico había que presentar las banderas de los liberales y de los conservadores, y resulta que le prohibieron que hiciera eso. No, eso no se va a permitir, pero ella sí lo hizo. Ya se han de imaginar la euforia que causó y qué ocurrió después de su actuación. La llevaron, yo creo, que cargando a su casa, gritando, vitoreándola por su valentía ante una prohibición que cada vez se hacía más pesada y desde luego una humillación total se sintieron los conservadores con esta actuación. La desintegración de la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco. Ya lo comentó muy acertadamente la doctora Peregrina. No voy a abundar porque sería aburrirlos en algo que ya se dijo muy claro y no me atrevería a hacer un comentario más. Lo que sí me atrevo a hacerlo es ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió que esta Junta Auxiliar haya sido su vida tan efímera, tan fugaz en Jalisco? La razón también nos lo presenta Mario. Siempre se mantuvo de una manera no latente, sino una presencia completa, radical, definida y decidida en el sur de Jalisco de los liberales jaliscienses. Y fue su trinchera. Y desde ahí ellos pugnaban siempre por la defensa de la República y el apoyo a Juárez. Nunca bajaron los brazos, sí se desanimaban en muchas ocasiones, pero siempre estuvieron al frente de una oposición, siempre. Eso desde luego provocó también en el ánimo de las gentes que colaboraron en la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística que no estaban tan acertados con su presencia en esta junta, que las cosas no marchaban bien, y a eso agreguen que el ejército francés abandonó a Maximiliano y ya las cosas no funcionaron de acuerdo a los intereses que originalmente habían
aplaudido los conservadores. Eso desde luego nos da otro panorama. Y ahora nuevamente cambian las condiciones ahora a favor de los liberales. Esto desde luego va a incidir directamente en la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística, y por eso unos cuantos años es lo que vamos a ver de esta sociedad, que es nuestro antecedente desde luego, pero que sufre todos estos altibajos, como bien lo dijo la doctora, por las condiciones políticas que se manejaban. Me interesa finalmente hacer un comentario que vale la pena resaltar. Hay unas consideraciones finales del autor, muy acertadas, y creo que va a comentarnos sobre ellas, pero sobre todo la última que el doctor menciona. A partir de 1870, la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco vivió un largo periodo de ostracismo, carente de prestigio ante la sociedad y sin el apoyo gubernamental para su reinstalación. Pues cómo no iba a ser carente de prestigio, puesto que habían dado unos bandazos sus miembros de una manera vergonzosa. Y no fue hasta el 15 de enero de 1889, a instancias del ingeniero y gobernador sustituto Mariano Bárcena, que se intentó reinstalarla con el nombre de Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística e Historia, presidida por su fundador histórico, don Hilarión Romero Gil, y como secretario, el historiador Alberto Santos Coy. Sin embargo, en este intento no se obtuvo resultado alguno, y con más pena que gloria, la asociación debió esperar hasta el 8 de mayo de 1916, en que quedó formada, reorganizada y constituida como Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Fregoso Genis. Continuando con la presentación de la obra, la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística, en este caso es Geografía y Estadística de Jalisco y su circunstancia política 1864-1870. Para ello tenemos ahora la importante participación de su autor, el doctor Mario Aldana Rendón. Buenas noches a todos. Carlos, Angélica, Mario, son mis compañeros de la escuela, de la facultad, así es que me quieren, y por eso por eso los invité también, para que no. Doctor Arturo Curiel, doctor Sosimo, gracias por su apoyo para la publicación de este libro. Hace 3 años, por allá está el doctor licenciado que nos invitó a una reunión para empezar a trabajar, Eduardo, el tema de la fundación de la Sociedad de Geografía y Estadística, y yo estaba en ese momento trabajando la intervención francesa, otro libro muy metido en la problemática que se trata aquí. Y entonces cuando me dijeron, Mario, tú que no, yo pido la fundación de la Junta Auxiliar, porque estoy trabajando ese periodo. Tengo los nombres, ya sé quiénes son, ya sé cuándo se fundó, y otros compañeros que estaban ahí querían el mismo periodo, pero se los gané por los argumentos que expuse. Y este libro fue un reto, y aunque son 78 páginas nada más, fue un reto por diferentes razones. ¿Cómo plantear el tema? ¿Cómo decir cómo se fundó la sociedad? Puedo decir los nombres que la fundaron, los que participaron y la instalación, y ya lo digo en 2 cuartillas, se acabó. Pero para mí, que estaba estudiando la intervención francesa, significaba trasladar mi pregunta de la sociedad jalisciense
que estaba viviendo la intervención francesa hacia estos miembros de la Junta Auxiliar Jalisciense. ¿Qué vi yo en este periodo? Vi una sociedad prácticamente entregada a su destino en manos de un emperador. El dilema era, como lo dijo Carlos, como lo dijo Angélica, aceptamos que no podemos gobernarnos, aceptamos que nos gobierne otro emperador y por lo tanto, en lugar de pelear por mi libertad, voy a defender mi riqueza, voy a defender mi trabajo. Ese es el dilema en el que yo trato de meter a los personajes. El dilema al que yo les pregunto cómo van a responder, cómo van a tratar de dar una respuesta a este gran dilema nacional que se les presenta. Los que se fueron a la resistencia, como ya fue señalado, bueno, pues jugaron su rol, pero los que pensaron que el imperio iba a ser para siempre, van a gozar un tiempo y después va a venir la decepción. El libro tiene 5 momentos. El primer momento es el contexto. ¿Qué está pasando a nivel nacional y a nivel local al término de la Guerra de Reforma? ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son los actores locales? El segundo momento es la pregunta ya señalada de si la Academia de la Ciencia de París iba a tener un gran expediente de la riqueza nacional con el apoyo de los científicos mexicanos. Entonces yo ahí busqué comparar el comportamiento de los socios de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con el comportamiento de la Junta Auxiliar. La composición intelectual de uno y del otro y el papel de una y la otra, porque si no tiene contexto hablar de estos personajes. Había que ponerlos en contexto. Entonces, en México está una serie de ingenieros, literatos, que se la van a jugar por el imperio. Y aquí lo que tenemos son, aparte de Cañedo que no aceptó, está la renuncia de José María Castaños, que también no aceptó formar parte de esta Junta Auxiliar. Aquí la Junta Auxiliar fue decidida por un prefecto que es comerciante. Allá la Sociedad de Geografía y Estadística decidió unirse en decisiones personales, pero a través de un acercamiento con el general Basanta. Es decir, es el propio jefe mariscal de la invasión francesa el que le está pidiendo a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que se integre. Aquí no, aquí es un prefecto. Y es un prefecto comerciante, ultraconservador, que va a buscar que la Junta Auxiliar sea un instrumento. Y lo vamos a ver cómo se comportan sus personajes, qué puestos tienen, en dónde están, cuánto ganan, cómo se comportan, cómo es realmente, cuánto dedican a la ciencia y cuánto dedican a hacer política y cuánto dedican a la Junta Auxiliar. Entonces, para mí fue muy complejo encontrar información sobre cada uno de los personajes, hacer sus pequeñas biografías, la recopilación de sus escritos, de sus obras. Y finalmente, el último capítulo es la expiación, el castigo. Enfrentados a muerte, como dice el doctor Fregoso, liberales y conservadores, una vez fusilado Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía,
Juárez quiere apaciguar al país. Y aunque generales como Corona y Riva Palacio y Porfirio Díaz exigen castigos fuertes para los traidores. De hecho, aquí viene un discurso de Ignacio L. Vallarta donde pide que haya un castigo fuerte para todos estos traidores. José María Vigil le contesta a Vallarta: es que tenemos que fusilar a la mitad de los jaliscienses. La mitad de los jaliscienses fue traidor. Se agachó cuando vino el imperio, aplaudieron a las tropas francesas, se iban a retratar ahí con los generales. Entonces era una sociedad derrotada. Entonces Juárez dice: alto, no vamos a seguir. Ya se fusiló a los representativos, los curas ya se fueron, los demás no van a ir al paredón. Entonces fue de esa manera como salvaron, sobre todo el personaje más importante, Jesús López Portillo, que era el prefecto, y el personaje más importante, el traidor más importante aquí en Jalisco, logró salvarse, y todos estos miembros de la Junta, lo más que les pidieron fue una carta de arrepentimiento y una carta de buena voluntad y de buen comportamiento. Y ahí van todos a llevarla. Y no pasó nada. No pasó nada. No los fusilaron, no les quitaron sus bienes, no los atacaron, pero quedaron desprestigiados. Y entonces este desprestigio se lo van a echar a la Junta Auxiliar de Geografía y Estadística durante mucho tiempo. Va a tener que reconstruirse. Ahora bien, el librito me gusta, pero me da coraje no haber podido responder la pregunta que yo quería. ¿Por qué esta sociedad celebra el 27 de septiembre como fecha de aniversario de fundación? Por más que yo estuve buscando el 27 de septiembre aquí, no hay respuesta. Esta junta se fundó el 17 de noviembre de 1864 y su instalación fue el 24 de noviembre. ¿De dónde sale la fecha del 27 de septiembre? Es otro problema para investigadores allá. Juan José, a lo mejor tú por ahí tienes algo que nos puedas decir más adelante, que debió haber sucedido en el siglo XX, como bien dijo la doctora Angélica Peregrina. Yo les recomiendo este librito, está entretenido. A lo mejor trae algunos nombres demasiado, como dijera, poco conocidos, recargados, pero el diálogo entre los periódicos, el diálogo del payaso, todo lo que sucedió con Ángela Peralta y todo lo que sucede en el contexto externo, les va a interesar, ya verán. Entonces, así es que les agradezco mucho a todos, a los presentadores, a Arturo, al doctor Sósimo y a todos ustedes por haber venido y muchas gracias. Me queda por responder la pregunta de por qué el 27 de septiembre, todavía no lo sé. ¿El sentido conservador de la sociedad será todavía que está por ahí presente? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Mario Aldana Rendón. Y bueno, ustedes han sido testigos de esta importante presentación. Desde luego que agradecemos la presencia de nuestro presidente honorario vitalicio, doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, de nuestros expresidentes, licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño y desde luego de ustedes, que han sido muy importantes el día de hoy. Y bueno, pues queda sujeto aquí al autor si hay acepta alguna pregunta o nos vamos. Sí, si quieren preguntar algo con todo. Alguien que desee externar un punto de vista. Sí.
Sí, buenas noches. Los liberales que se fueron hacia el sur del estado, ¿por qué no regresaron, o si regresaron, o qué fue de ellos? Bueno, esta fue la resistencia. Fue la resistencia, se fueron armados, se fueron en defensa de la República, allá pelearon y allá resistieron. Y de allá regresaron cuando ganaron los diferentes grupos liberales en el resto del país. Entonces sí regresaron, no se quedaron allá. Lo que pasa es que fueron expulsados por el avance francés, no podían enfrentarlos porque las tropas francesas eran muy poderosas, entonces se fueron a refugiar a las montañas del sur y desde allá peleaban guerra de guerrillas. Allá estuvo Pedro Gasón, allá estuvo Vallarta, allá estuvo Antonio Rojas, en fin, estuvieron varios personajes que posteriormente van a ser liberales reconocidos. El mismo Irineo Paz estuvo un tiempo en el sur hasta que las Guinas y las alacranes lo mandaron para acá, según dice sus memorias, ya no aguantó. Pues nada, allá, compañero, ingeniero. Buenas noches. Como siempre, Mario, es un halago escucharte y leer tus libros, pero creo que te quedaste corto con los jaliscienses que se fueron para el otro rumbo. Yo creo que podríamos hablar del 75%. Mario, te felicito, me da mucho gusto escucharte y vamos a leer tu libro. Y enhorabuena, y que sigas escribiendo para seguir deleitando a tus amigos jaliscienses. Mil gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ya me comprometiste a venir a oírte mañana, el jueves, ¿verdad? Ese era el asunto, ¿verdad? Mi querido José Manuel. Doctor Aldana, bueno, esto hoy es una fiesta. No podía ser menos con tus trabajos y tu historia como investigador y como maestro universitario. Pero mira, hay un viejo dicho que dice: origen es destino. Esta institución pues ha sido siempre una institución vanguardia en muchos órdenes, académico, científico, investigadora, en el arte, en la cultura, etc. Pero no debemos olvidar el origen. El origen es un enorme personaje, el que pensó que tenía que hacerse eso en ese tiempo, y fue ni más ni menos que don Valentín Gómez Farías, ese padre del liberalismo mexicano. Más aún, yo creo, ahí están los historiadores, yo soy un aficionado, pero pues el mismo Juárez, el prócer, pues no hubiese sido si no hubiera leído y no hubiera tenido los antecedentes del gran jalisciense que fue Valentín Gómez Farías y del padre amigo de él. Entonces, esta institución ha sido también hija del tiempo, de su tiempo. De las circunstancias. De las circunstancias, así lo dice usted. Como también lo podía decir la universidad, también ocurrió lo mismo. El siglo XIX fue terrible para México. El siglo XIX está lleno de circunstancias dramáticas. Y por supuesto las instituciones que dentro de ellas se dan, dentro de nuestra nación, de nuestra patria, pues tiene que vivir también circunstancias dramáticas. Todo eso que nos dijeron, esos alineamientos de carácter ideológico, pues algunos de ellos es porque de otra manera era la vida o la muerte, punto. Y cuando se tiene un pensamiento científico, cuando ahí están los grandes académicos, bueno, también hay que saber que en muchas circunstancias, terrenos de carácter estrictamente ideológico, político, pues también como que les dan toques y dicen, a ver, esto es muy peligroso, esto. Entonces, debemos de estar bien ubicados para hacer un juicio. Bueno, lo de la fecha ya usted nos dejó el reto, vamos a ver por qué del 27 y no la que usted señala. Pero yo sí creo que el destino de esta institución y su historia contribuirán a seguir precisamente abonando a ese ejercicio de libertad maravillosa que ha sido el pensamiento y la historia universal del pensamiento humano. Esta es la institución por excelencia en el marco de personajes de esa talla. Así es de que, bueno, pues ese libro para nosotros será un libro de cabecera. Y qué bueno que fuiste tú, doctor Aldana, el que nos vino a dar esa alegría. Y qué bueno que su origen fue un querido expresidente que empujó este día, como es el doctor Velasco. Muchas gracias y felicidades otra vez. Gracias, señor ingeniero José Manuel Jurado Parres. Adelante. Muy buenas noches a todos. Doctor Mario Aldana Rendón, recuerdo muy bien cuando iniciamos esto y don Mario
me decía, más cuidado porque a veces escarbando debajo de las piedras se encuentra uno con noticias que pueden ir en contra de un pensamiento habitual o tradicional. Pero debido al interés, al rigor académico y científico que siempre ha caracterizado a las obras de Mario Aldana Rendón, tenemos el gusto de recibir y nos haces partícipes de la investigación, y además de felicitar por la publicación, evidentemente a nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, quien finalmente ha logrado que esta edición nazca a la vista de todos nosotros. Muchas gracias al doctor Mario Aldana Rendón, felicidades, y por supuesto a la directiva que ahora lo presenta. Gracias, buenas noches. Gracias a ti por haber aceptado que participara en ese proyecto. Bien, pues muchas gracias. Pues es desde luego el reconocimiento de ustedes y de esta benemérita institución, para lo cual el señor presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, tiene preparados precisamente los reconocimientos correspondientes. Sí, con mucho gusto, señor secretario José Sosimoros Corjo. Déjeme ponerme de pie porque realmente la sesión de hoy tuvimos 3 formidables historiadores, que es parte del capital enorme que tiene nuestra institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y creo que fue una sesión muy importante, no solamente por estar en el marco del 155 aniversario de estos sucesos que acabamos de mencionar al inicio de nuestra sesión académica, sino también porque habla de una historia. Realmente el año pasado Mario Aldana me habló por teléfono y me dice: oye Arturo, hay un documento que lo cierto es que me costó mucho trabajo hacerlo, y entonces me gustaría mucho que pudiera salir. Lo incorporamos dentro de la junta directiva de la reunión y inmediatamente se aprobó, así que Mario, pues hemos cumplido con ese encargo, esta directiva, y me da mucho gusto entregar reconocimientos a quienes han estado con nosotros el día de hoy. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento. En principio me gustaría otorgárselo al doctor Mario Aldana Rendón por su participación en las actividades organizadas por esta institución y por su labor en términos de esta investigación que hoy la tenemos en una publicación. Muchas gracias, Mario. Hay que cambiarle la fecha ya de... Vamos a estar pendientes sobre la fecha. Al mismo tiempo, nuestro reconocimiento a nuestra querida doctora Angélica Peregrina Vázquez, que es una de las personas también muy reconocidas en nuestro contexto en términos de su actividad en la parte de la historia, que déjeme decirle, leyendo los libros de la doctora, yo siempre había creído que el pasado era uno solo y que solamente el futuro podía ser diferente, pero no, es a partir de los ojos de los historiadores que van relatando historias diferentes. Así que muchas gracias también por tenerla aquí, doctora. Muchas gracias. Sí, es un gusto. Y bueno, a uno de los miembros de nuestra junta directiva, que autorizó este libro, el doctor Carlos Fregoso Genis, bueno, que aparte es el tesorero, así que tiene una importancia. Muchas gracias, Carlos, por esta actividad. Sí. Vamos a hacer la sesión. Bien, tenemos 2 invitaciones. Este jueves 10 de octubre, 20 horas, conferencia La Soberana Convención de Aguascalientes en 1914. Desde luego esta conferencia es a cargo de nuestro consocio, ingeniero José Luis Ortiz García. Tenemos para el próximo martes ...15 de octubre, 20 horas... hay un trabajo de ingreso de la doctora Betania Rodríguez Pérez y lleva el título La ejecución de la pena de muerte o la conmutación de este castigo. Es un estudio del caso de 2 reos de homicidio juzgados por la Real Audiencia de Guadalajara
en los años 1807-1815. Pues son las dos actividades que están ustedes cordialmente invitados. De la misma manera, como es una tradición, tenemos una invitación por parte de esta benemérita institución, un pequeño convivio aquí en los jardines, y de esta manera estamos llegando al final de la actividad académica correspondiente a la presentación de la obra el día de hoy. Para ello tenemos el mensaje de clausura de la sesión a cargo del señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias, doctor Zósimo, por la conducción de esta sesión académica. Muchas gracias a todos nuestros consocios que han participado y nos han deleitado de esta fecha tan importante. Bueno, de un espacio de tiempo donde nace nuestra institución. A lo mejor el día no tenemos que dejarlo pendiente, pero muchísimas gracias. Y siendo las 21:10 de este día 8 de octubre del 2019, cerramos nuestra sesión académica. Esperemos que disfruten el libro. Aquí Rosy a la salida les va a otorgar uno a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mario, aprovechando.